y predicar, sino que la gran comisión es ir, hacer discípulo, bautizar y enseñar, que es un mandamiento que se divide en 4 tipos o en 4 formas de mandamientos de parte del Señor. Cuando la predicación viene o la evangelización, viene sin un discipulado, sin el bautismo y sin la enseñanza, esa gran comisión queda incompleta. Por lo tanto, la iglesia viene a fracturar, digámoslo de esa manera, a quebrantar el mandamiento del Señor Jesucristo. Y fíjese qué interesante eso, porque si nosotros nos ponemos a pensar como iglesia, pudiéramos decir que el simple hecho de ir a evangelizar, pues ya lo es todo, ¿no? Me gané un alma, me siento bien, me siento tranquilo. Pero evangelizar va más allá de simple y sencillamente ganarse un alma para Cristo. Es el punto en donde nosotros damos a luz a un nuevo cristiano. Pero imagínese usted, vuelvo y repito lo que le enseñé hace algunos días. Imagínese usted a una madre dando a luz, e inmediatamente que lo da a luz, se lo da a otro que le enseñe, se lo da a otra persona que le enseñe. Definitivamente en la mente de una madre no cabe la idea, no entra esa idea de que va a dar a luz y se lo va a dar a criar a otro inmediatamente. El instinto de madre inmediatamente le dice que lo tiene que criar, le tiene que amamantar, le tiene que cuidar, etcétera. Y esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia o la gran comisión es como ese momento de dar a luz, pero a la vez de comenzar a amamantar, a enseñar hasta que esa persona crece y llega a tener su independencia, y otra vez el ciclo, ¿no? Otra vez el ciclo de la vida. Bien, en esta enseñanza, en este día, yo quisiera tratar de explicar, primeramente el Señor, tratar de terminar incluso este tema que yo le he puesto por nombre: el poder para testificar. El poder para testificar. Veamos un versículo de la Escritura para comenzar a entrar en contexto. Hechos capítulo 1 verso 8 es uno de los principales versículos que nos habla precisamente de este poder que otorga el Espíritu Santo para nosotros poder ser verdaderamente testigos de Cristo Jesús. Dice esta versión, la Biblia de las Américas: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La palabra de Dios nos dice, hermano, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero a la misma vez, la misma palabra hace la interrogante de cómo esa gente podrá invocar el nombre del Señor si no le conoce. Y vuelve y hace otra pregunta que la hemos venido viendo en estos días: ¿cómo le van a conocer si nadie les predica? Y vuelve y hace otra pregunta y dice: ¿y cómo van a ir a predicar si nadie los envía? Pues el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar. Pero antes de que el Señor enviara a predicar a sus discípulos, los capacitó. ¿Los capacitó para qué? Para que ellos pudiesen predicar. Pero no solamente los capacitó, sino que antes de ir ya definitivamente la iglesia a plantar, a dar nuevos cristianos, les dijo: no, todavía no vayan, sino que van a ir hasta el momento en que ustedes reciban la promesa de mi Padre. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, el mero ejemplo de la Biblia de lo que yo le estoy diciendo, ya me voy a ir tratando de dar a entender, para que usted, amado hermano, en el nombre de Jesús, piense de hoy en adelante, de ahorita en adelante, piense muy bien cómo es que va a ir a testificar de Cristo Jesús, o por qué la iglesia en este último tiempo no está dando el efecto
que debería de estar dando, o por qué la iglesia está fallando en esta comisión que es tan importante y que es un mandamiento del Señor Jesucristo, y que cuando quebramos ese mandamiento, lo que estamos haciendo automáticamente es desobediencia, y al desobedecer estamos pecando, y al estar pecando nos alejamos de Dios, nos enemistamos con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el ejemplo de los ejemplos es Jesús. Jesús tenía alrededor de 30 años, más o menos. Él no había comenzado en esos 30 años la predicación, o sea, el objetivo de lo que él había venido a hacer, sino que que en todos esos años Jesús estaba capacitándose para poder hacer. Por eso es que es necesario la capacitación antes de ir a testificar correctamente el evangelio. Se necesita aprender primero, se necesita ser capacitados por Dios a través de los ministros. Entonces todo ese tiempo fue de capacitación. Ahora, una vez que el Señor Jesucristo, hermano, gloria a Dios, se capacita, dice la palabra del Señor que se va al Jordán. Se va al Jordán. Y siendo bautizado por Juan, dice la palabra que desciende el Espíritu, e inmediatamente Jesús comienza a predicar el evangelio. Nótese bien cómo primero se capacita, luego se llena del poder de Dios, y luego entonces va y predica lo que él había venido a predicar, a enseñar en la tierra. Entonces miremos cómo el Señor envía a sus discípulos, pero antes de enviarlo les da esa orden de ser llenos del Espíritu Santo. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos da la unción para poder ser testigos eficientes y así cumplir con la gran comisión. Les decía que el ejemplo de los ejemplos, amado hermano, es Jesús. Miremos cómo Jesús estaba, gloria a Dios, en el Jordán. Mateo capítulo 3 verso 16. Siendo bautizado, dice: después de ser bautizados, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y luego que sucedió eso, la palabra del Señor dice, Lucas capítulo 4 verso 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Si usted revisa los versículos anteriores, Jesús se acababa de bautizar y fue metido en el desierto para ser probado, y cuando regresa viene en la unción, en el poder del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor, y las nuevas acerca de él se divulgaron por todos lados. Pero cuando vemos Mateo capítulo 4 verso 17, dice: desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nótese bien cómo el ejemplo de los ejemplos, Jesús nos enseña de que antes de ser capacitado, bueno, Jesús tuvo dos capacitaciones. Antes, en su vida, hermano, común, diaria, gloria a Dios, fue aprendiendo. Luego la Biblia dice que fue y se bautiza y se llena del Espíritu Santo, es metido al desierto a otra capacitación personal, y cuando él regresa viene con la unción del Espíritu Santo, de tal manera que en ese momento, después de que sucede eso, comienza él a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿por qué debemos nosotros de aprender esto? Vuelvo y repito, quizás no estamos siendo eficaces, no estamos siendo lo suficientemente capaces de llevar el evangelio en una generación como la nuestra, una generación perversa, llena de maldad,
llena de engaños, llena, amado hermano, de distracción. Necesitamos entonces en este último tiempo una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, que tenga el poder de Dios en ella, para que cuando testifique pueda ser eficaz ese mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces vemos, por ejemplo, a un Pedro. Antes de ser capacitado, Pedro tiene miedo de dar testimonio. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro tiene miedo de dar testimonio. Y la palabra del Señor dice que cuando le preguntaron, este anda con Jesús porque habla como él. Y él dijo, no, yo no he conocido a ese hombre. Pero cuando Pedro en el capítulo 2 de Hechos se llena del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que abre, gloria a Dios, el momento de la predicación y se convierte en 3,000 almas para Cristo Jesús. Vemos la diferencia entre uno que no está lleno. ¿Qué va a suceder con uno que no está lleno? Va a tener miedo de hablar de Jesús. Va a tener terror de hablar de Jesús. No va a querer predicar el evangelio de Jesucristo. Se va a sentir incapaz, y ya lo vamos a ver por qué. Va a sentir que no puede expresar el amor de Dios, que no puede expresar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le conocerán? ¿Cómo le invocarán si no le conocen? ¿Y cómo le conocerán si Getsemaní no les predica? ¿Y cómo Getsemaní va a predicarles si nadie les envía? Pues la capacitación que estamos haciendo que vamos a estar en todo este mes, es precisamente para decirle, como Jesús le dijo a los discípulos, vayan. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero antes de ir, usted tiene que entender que se tiene que llenar del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso fue lo que sucedió. Retrocediendo un poco en los versículos, Hechos capítulo 1 verso 2 dice, hasta el día después de que Jesús le dio el mandamiento y le dice, pero vayan y primero esperen ¿a qué? Que venga la promesa. Se lo vuelve a decir Hechos capítulo 1 verso 8. En el capítulo 1 verso 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. O sea que para los discípulos y para la iglesia es un mandamiento. Esperen la promesa. Esperen a la llenura del Espíritu Santo. Ahora en el verso 4 le dice, versión Dios habla hoy, cuando todavía estaban con los apóstoles, Jesús les advirtió. Me gusta esta versión que dice, Jesús les advirtió, gloria a Dios, que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperad hasta que se cumpla la promesa de mi Padre que os hizo. ¿Por qué Jesús les advierte que mejor esperaran antes de ir a testificar? Porque Jesús sabía que cuando ellos testificaran se iban a encontrar con adversidad. Se iban a encontrar, amado hermano, contra personas que estaban poseídas por Satanás, que les iban, amado hermano, a contrarrestar lo que ellos iban haciendo. Fíjense qué interesante. En el libro de los Hechos aparece un ejemplo en donde la Biblia dice que unos hijos de un tal sacerdote, sumo sacerdote, se fueron a ver a un endemoniado. Ellos iban, según ellos, a echar fuera ese demonio. Y la palabra del Señor dice que llegaron con esta actitud: venimos en el nombre de Jesucristo y de Pablo, o venimos en el nombre de Pablo o de Pedro. Entonces ellos dijeron, bueno, sí, a ellos los conocemos, pero a ustedes no los conocemos. ¿Y qué sucedió? Que salieron de aquel lugar maltratados por el espíritu que estaba en aquel hombre. Ese es el problema. Por eso Jesús les advierte, no vayan todavía hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que se cumpla la promesa. ¿Por qué razón? Porque al ir, ustedes se van a comenzar a enfrentar con diversas situaciones. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que al final de la predicación o de la temporada de la predicación que van a tener, van a decepcionarse por lo que van a oír, ver. Entonces, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no se decepciona.
porque sabe que el mensaje de Jesucristo es eficaz en todo tiempo. Por eso a Timoteo le dijeron: predica a tiempo y predica fuera de tiempo. No importa el tiempo que se predique la palabra del Señor siempre, siempre y siempre va a cumplir el objetivo por el que está escrito. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero eso lo comprenden las personas que están llenas del Espíritu Santo. Las personas que no están llenas se decepcionan y dicen: ¿y cuándo se van a convertir la gente? Ay, no, hermano, tanto que trabajamos y nada sucede, nada ocurre. Amado hermano, ¿cuántos días esperaron los discípulos para ser llenos del Espíritu Santo? 50 días. ¿Cuántos años estuvieron en capacitación? Casi 3 años y medio. Si le añadimos los 50 días, casi 4 años para ser testigos de Jesucristo. Si lo vemos de este punto de vista, hermano, quizás muchos de nosotros ya tenemos muchísimos años de ser cristianos, ya deberíamos de estar capacitados. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Será que nos falta la llenura del Espíritu Santo? Para que active en nosotros, gloria a Dios, a ese testigo poderoso que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas capítulo 4 verso 18, más adelante, Reina Valera actualizada dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Inmediatamente que Jesús es bautizado y es llenado por el Espíritu Santo y es probado por Satanás y comienza a predicar la palabra del Señor, entra en una sinagoga y abre el libro de Isaías y dice lo siguiente, el libro de Isaías, acerca de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Nótese bien eso, me ha ungido. Jesús no podía decir eso antes de recibir al Espíritu Santo, no lo podía decir porque no había sido ungido. Ahora que ha sido ungido, dice: porque me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué me ha ungido el Espíritu Santo según Jesús? Jesús dice: Él me ha ungido para anunciar. Entonces nótese bien cómo inmediatamente después de la unción del Espíritu Santo, de un bautismo, de una llenura espiritual, lo que sucede es que somos automáticamente capacitados para anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente. Y no solamente para anunciar, sino que dice la Biblia, para ir, gloria a Dios, a proclamar libertad. Cada vez que usted predique el Evangelio de Jesucristo, ¿sabe lo que está predicando? Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Hay mucha gente que está dañada en su vida. Hay gente que necesita el amor de Dios. No han tenido el amor de un padre, no han tenido el amor de una madre, no han tenido el amor de esa familia. Se sienten, hermano, se sienten solos, desesperados, dañados. Sienten que no pueden hacer absolutamente nada. Sienten que su vida es un total fracaso. Y mucha gente por eso lo que decide es meterse en el alcoholismo, en la droga, qué sé yo, en la prostitución, qué sé yo. Incluso es alguno, hermano, lanzar unas sogas sobre la solera y quitarse la vida porque ellos no le encuentran sentido a su vida. Y la pregunta es: ¿dónde está la iglesia de Jesucristo para desatar esa vida? A su nombre. ¿Dónde está? Divorcios, homicidios, robos, homosexualidad, lesbianismo, drogas, alcohol, pleito, golpes, daños. Y uno dice: qué malo, qué hombre más malo, qué mujer más mala. Pero recordemos que no es él, no es ella, sino lo que está en ellos. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el mismo Satanás metido dentro de las personas, influenciándolas, dañándolas, queriendo llevarlas al precipicio, a la muerte, a la destrucción total, para que no puedan ser salvos. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Sabe dónde está la iglesia? Haciendo culto.
No hay capacitaciones, no hay preparación, no hay llenura del Espíritu Santo, porque pensamos que cada día que venimos a este lugar venimos a hacer lo mismo. Y yo le voy a decir que aunque cantemos el mismo canto todos los días en este lugar, lo que sucede es que cuando yo lo canto, yo desato un aroma en mi vida. Y cuando se desata el aroma en mi vida hermano, olor a alabanza, adoración, viene sobre mí el Espíritu Santo y entonces me llena, me habilita, me capacita y sigo de frente predicando la palabra del Señor. Analicemos algunas cosas que conlleva la palabra poder. Analicemos esa palabra, poder. ¿Por qué Jesús le dice a su iglesia: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo van a recibir poder y entonces me van a ser testigos? ¿A qué se refería el Señor cuando dice van a recibir poder? ¿Se ha puesto a meditar usted cuando dice la palabra del Señor? ¿A qué se refería eso cuando dice van a recibir poder? Yo encuentro una iglesia que lo que hace nada más es alardear de ese poder. Solo hablan en lengua y quieren pasar hablando en lengua, hermano, dentro de la iglesia. Hermano, todas las horas que están dentro de la iglesia, pero afuera no dicen una sola palabra de Jesús. Y ciertamente el poder del Espíritu Santo nos va a habilitar para hablar en lenguas, para profetizar, para hacer muchas cosas gloriosas, pero no es para alardear, repito, no es para alardear, no es para decir yo estoy lleno del poder de Dios, sino más bien es para anunciar el evangelio de Jesucristo. Entonces, esa palabra poder, hablé la vez pasada que en Dios hay 7 poderes. Uno de los poderes que se manifiesta en Dios a través del Espíritu Santo es dunamis. Por cierto, tengo pendiente ese tema, ¿verdad? Los 7 poderes de Dios. Es dunamis. Esa palabra dunamis en el original griego lo que quiere decir es fuerza, literal o figuradamente. Específicamente quiere decir poder milagroso, por lo general por implicación un milagro en sí mismo. Pero aparte de esa palabra quiere decir eficacia, quiere decir fuerza, quiere decir capacidad, quiere decir dar, quiere decir poder, potestad, poder y otras cosas. Gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo entonces viene a nosotros con propósito definido, y uno de esos propósitos que está bien marcado, bien definido, es que podamos hacer aquellas cosas que humanamente para nosotros son imposibles. Nótese bien eso. Uno de los propósitos del poder del Espíritu Santo es que podamos hacer aquellas cosas que humanamente son imposibles. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo como testimonio personal. Antes de ser cristiano resulta que yo no hablaba absolutamente con nadie. Para que yo pudiese hablar con alguien y pudiese tener varias palabras de conversación, tenía que ser un amigo muy conocido y de mucha confianza. Aún en la escuela, hermano, yo era súper callado. No me gustaba hablar con nadie. Me gustaba hacer mis trabajos solos. De ahí que los profesores me peleaban porque decían que yo era un gran individualista, que no era compañero de nadie, que solo a mí me gustaba sacarme los puntos, etcétera. Pero era por eso, porque no era capaz de entablar conversación con alguien, con una persona. Y cuando vine a Cristo Jesús, yo no sé qué pasó, pero me volví, hermano, un parlante. Dirían aquí, ¿verdad? En nuestra tierra, un lorero en Guanacaste. Hablando y hablando y hablando y hablando. Predicando por uno y otro lado.
¿Cómo es posible que antes, que no era capaz de entablar una plática, ahora puede entablar una plática con un montón de personas enfrente y estarme 1 hora, hora y media, 2 horas, qué sé yo, predicando un mensaje de Jesucristo, transmitiendo una enseñanza? Eso no es posible humanamente hablando para una persona que es incapaz de hacerlo. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, Él nos capacita, porque el propósito de eso es habilitar aquellas cosas que son humanamente imposibles en nosotros para ser testigos de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es por eso que no puede decir una persona: yo no puedo, hermano, fíjese que yo no puedo hacer eso. Y yo le diría a esa persona: ¿y que no tiene el Espíritu Santo usted? ¿Que lo habilita para hacer cualquier cosa? Siempre en la medida de la voluntad de Dios. Porque Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay un límite. No hay un límite. ¿Cuántos alaban a Dios? Una de las cosas que necesariamente, hermanos, se tienen que hacer bajo el poder del Espíritu Santo es la proclamación del Evangelio de Jesucristo, sin duda alguna. Ahora, esa palabra ya vimos que significa poder, eficacia, potestad, significa también autoridad, etcétera. ¿Por qué? Vamos a ver esa sustancia de esa palabra en cuanto a todas estas palabras que significa, para que veamos el por qué realmente necesitamos tener ese poder. Miremos por ejemplo la primera. ¿Qué sucede con ese poder? Dunamis. Dunamis, la primera cosa que significa, amado hermano, es milagro. Un milagro en sí mismo, ¿no? Milagros. Gloria a Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2 verso 43 dice: entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Esto no ocurría antes de que ellos fuesen llenos del Espíritu Santo. Pero una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que sobrevino temor sobre toda aquella comunidad. ¿Por qué? Porque se hacían muchos milagros y señales. Después de eso, la palabra del Señor dice en el verso 47, en la última parte dice: y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Sabe lo que sucede? Que dentro de la iglesia hoy solo son bla bla bla. No hay poder, no hay milagro, no se mueve el Espíritu Santo, no hay, no se ve. La gente misma ya no cree muchas veces en ese poder. Los cristianos mismos estamos sumidos en una, amado hermano, en una falta de fe. Jesús dijo a la gente que tenía falta de fe: ¿hasta cuándo van a estar hasta cuándo les voy a aguantar? Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero esos milagros son desatados. La palabra del Señor dice que hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de hacer milagros. Pero cuando nos volvemos testigos de Jesucristo y nos llenamos del poder del Espíritu Santo, el Señor te va a usar de una y mil maneras para que la gente vea que Dios está contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le he contado que llegué a una iglesia donde no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y el Señor me habló que ese día tenían que reunirse a las 5 de la mañana, comenzar a orar. Yo no sabía el por qué, pero cuando comenzamos a orar a las 5 de la mañana se volvió una oración tan rica, tan poderosa, amado hermano, y el Señor me dice: ahora
declara sobre ellos la unción del Espíritu Santo. Y cuando declaramos la unción del Espíritu Santo, amado hermano, comienzan a hablar en lengua toda aquella gente, a profetizar, hermano. Se comenzó Dios a hacer una obra maravillosa. Comenzaron a llorar, a caer de rodillas, dándole gloria al Señor, porque me dice el pastor, eso era lo que hemos estado esperando para nuestra iglesia, porque esto nos va a llevar a que la gente de este pueblo crea en el Señor Jesucristo. Ahora ya no se ve eso en la iglesia. Lo que se ve es unas grandes gritazones, rajada de garganta de los predicadores, pero no es más que una llamarada de tusa. La iglesia no necesita eso. La iglesia necesita gente que esté llena del Espíritu Santo. Gente que salga a testificar. Gente que ore por los enfermos y se sanen. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesita una iglesia, amado hermano, que cuando ores por los paralíticos se paren, que cuando ores por los ciegos vean, que cuando ores por los mudos hablen, que cuando le hablen a los sordos puedan oír el mensaje de Jesucristo. No necesito una iglesia gritona. No necesito una iglesia, hermano, donde se hagan relajos, desórdenes. Necesito una iglesia llena del poder de Dios. Y la Biblia a mí me dice que cuando los discípulos recibieron ese poder, estaban todos unánimes juntos, orándole al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y saben cómo le estaban orando? Le estaban orando, parece que le estaban orando calladito, porque antes de la venida del Espíritu Santo no se oía nada, pero cuando vino el Espíritu Santo se oyó el estruendo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué le quiero decir con eso? Que Dios no necesita escándalo para llenarnos. Pues hay mucha gente, ay, qué feo, ay no, qué barbaridad, cómo estuvo el culto tan aburrido. Es que esos hermanos pasan cantando media hora esas alabanzas y no saben qué es lo más rico del culto: entrar a la presencia del Señor a través de una alabanza de oración. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Miremos otra cosa que significa esa palabra y por qué es necesario llenarnos de ese poder. Ya vimos los milagros. Es necesario llenarnos de esos milagros. Hay mucha gente que está esperando un milagro de Dios para creerle a Dios. Número 2, esa palabra significa eficacia, y lo que hace el Espíritu Santo cuando desciende y llena de ese poder es que a las personas las hace eficaces para el mensaje, para poder proclamar el mensaje de Jesucristo. Miremos lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1 verso 19 dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Nótese bien eso. La palabra eficacia es la capacidad de lograr el efecto que desea o se espera. ¿Qué efecto desearía usted tener? ¿Qué es lo que espera usted después de predicar el evangelio? Pues que la gente se convierta a Cristo Jesús y que la gente le busque, que la gente siga siendo capacitada dentro de la iglesia de Jesucristo, que la iglesia Getsemaní crezca por el mensaje, por la predicación que voy a ir a hacer. Pues no se puede lograr eso si no nos llenamos del poder de Dios, porque el poder de Dios no solamente nos va a habilitar para hacer milagros. Y fíjese qué interesante, porque hablé acerca de milagros de sanidades, de que los ciegos ven, los mudos hablan, etcétera. Pero el milagro más grande que le puede ocurrir a un hombre y que un hombre puede hacer es que las almas se conviertan a Cristo Jesús. Ese es el milagro más grande.
en una campaña, hermano, bueno, está bien, hay que haya lengua, que haya profecía, lo que usted quiera. Pero lo más grande es que las almas vengan a Cristo Jesús. Eso es lo más espectacular, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que espera, hermano, todo buen predicador, todo buen testigo de Jesucristo. Lo que espera es que las almas vengan al altar o levanten su mano y acepten a Cristo Jesús o se reconcilien con el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que sucede hoy? Vamos a una campaña y no vamos a escuchar un mensaje evangelístico, vamos a escuchar un mensaje como que fuera doctrina para la iglesia. Decía en la capacitación de líder allá el viernes que estuve con mi hermano capacitando a los líderes, fue el último día de capacitación que tuvimos. Le decía que la iglesia habla más del diablo que de Jesús. El diablo viene, el diablo va, el hijo del diablo, el no sé quién del diablo. Pero Jesús no nos mandó a hablar del diablo, Jesús nos mandó a hablar de Cristo, de Él. No nos mandó a hablar del infierno, quién se va o quién no se va, porque no te toca a ti saber quién se va y quién no se va. Jesús nos mandó a hablar del reino de los cielos. Y el deseo de Él es que nosotros deseemos también que la gente se vaya para allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, una de las cosas que va a suceder, amado hermano, que sucede dentro de las campañas es que ya no nos enfocamos en que la gente se vaya al cielo, sino que nos enfocamos más en hablar del diablo y del infierno, o de alguna cosa que no tendríamos que hablar en una campaña. Otra de las cosas que suceden es que nos creemos profetas y le queremos profetizar a medio mundo. El Señor me dice que aquí hay una persona que tiene dolor de cabeza. No, si ya sé que todo el mundo casi tiene dolor de cabeza. Más si se desveló, si no comió bien. El Señor me dice que estás cansado. No, ¿de dónde viene? De trabajar la pobre hermana o el pobre hermano. Y la gente, hermano, le lavan el cerebro, la tocan con una cuestión que yo digo irrelevante en una campaña. ¿Cuántos alaban a Dios? Volvamos al tema. Eficacia. Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que esperamos después de un mes de capacitación y de estar predicando el evangelio en alguna casa? Yo esperaría de que, hermano, en el mes de febrero comience la gente a venir y en el mes de marzo ya esa gente esté siendo capacitada, adoctrinada, discipulada, enseñada y muchos bautizándolos, porque usted va a ir a dar el mensaje de Jesucristo. Y cuando digo usted, no me voy no estoy, hermano, haciéndome exento de esto, pero usted va a ser parte de esto en el nombre de Cristo Jesús. Por eso desde ahorita usted le va a ir a decir al Señor: Señor, yo quiero que tú me habilites con ese poder para hacer milagros, ese poder para yo ser eficaz en la predicación de tu palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos acerca de la eficiencia, de la eficacia, lo que sigue diciendo la Biblia. Efesios capítulo 3, verso 7 dice: del cual fui hecho mi ministro conforme al don de la gracia que me ha concedido según la eficacia de su poder. Hay una eficacia en el poder de Dios. Pero ahora mira el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha concedido esta gracia. ¿Cuál gracia dice? ¿Cuál gracia dijo? La eficacia según su poder. ¿Para qué? Para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta para qué, hermano, es el poder de Dios? Ese poder que da eficacia para anunciar ¿a quién? A Cristo, las riquezas de Cristo, la inescrutable riqueza de Dios. Definitivamente nos tenemos que llenar de ese poder.
Todos. Todos. Porque dentro de una iglesia comúnmente, amado hermano, ¿quién es usted? Diácono. Entonces yo no tengo que ir a evangelizar. No, si el diácono tiene que ser el primero. El músico, no, el músico tiene que estar en la calle evangelizando. ¿Qué corona tienen los músicos? Yo creo que debería ser regla dentro de una iglesia. El músico tiene que ir a evangelizar, si no, no toca música. Ya nos metimos en problemas con los músicos, ¿verdad? El músico tiene que hacer la obra del Señor, si no, no toca. Porque si no quiere tocar afuera las almas, tampoco puede tocar aquí adentro. Alabanzas para el Señor. Nadie dijo amén. Ni Hoxan. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. No, es que, amado hermano, yo le pregunto a usted, ¿por qué es músico no va a ir a evangelizar? No, él tiene que estar evangelizando, tiene que demostrar que es un testigo de Dios, no solamente en la alabanza, porque cuando ellos están tocando, amado hermano, ellos están testificando a Cristo a través de la música, pero también lo tienen que testificar a través de la predicación. Estaba diciendo a Sabdiel precisamente el día de ayer, le estaba diciendo, mira, mijo, ya te va a tocar un día de esto predicar. Y ya les dije que le va a tocar ir con los jóvenes a evangelizar. Porque se necesita testificar de Dios. Y si estamos en una generación moderna, en una generación llena de, hermano, estorbos, llenas, amado hermano, de distracciones, pues entonces la iglesia más se tiene que capacitar para ir a levantar a la gente, gloria a Dios, hermano, para Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿qué más da ese poder? Ese poder ya dijimos que da milagros. Ahora dijimos que da, gloria a Dios, una capacidad. Pero ¿qué más da ese poder? Ese poder da, precisamente capacidad, eficacia y da capacidad. ¿Capacidad para qué? Ya lo vamos a ver. Mateo capítulo 25, verso 15. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Conforme a su capacidad. La capacidad es la actitud, el talento, la cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Por ejemplo, hay gente que tiene una capacidad, hablando de la música, hermano, musical, pues, preciosa. Usted los oye tocar, amado hermano, y es impresionante. Y usted quisiera tocar ese instrumento, hermano, como lo toca esa persona, pero no le sale ni al revés ni al derecho. Usted escuchaba, por ejemplo, a Marín Vargas, ¿verdad? Y uno se quedaba así como que poniéndole atención a los dedos, hermano. Y uno decía, pero ¿cómo puede tocar con esos dedos tan gruesotes, en esta guitarra tan delgadita, esas cuerditas? ¿Y cómo puede hacer hablar eso? Porque él tenía una capacidad que le fue dada. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa aptitud para ejercer personalmente un derecho, o sea, la capacidad significa también una actitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. Entonces nótese bien lo que el poder hace. Número 1, el poder te capacita para que puedas hacer lo que no podías hacer antes. Por ejemplo, a mí el Señor me capacitó en su momento, hermano, para poder tocar un instrumento. Usted le pregunta, o le hubiera preguntado, hermano, a algunas personas que estuvieron en la iglesia, en Río de Agua Viva, cuando nosotros nos congregamos, hermano, algunas hermanas decían, pobrecito hermano Eric, no lo ponga a cantar al hermano Eric, no sirve para cantar el hermano Eric, por favor, pastor, no lo ponga. 2 veces lo escuché. Ahora una de esas personas un día estaba con mi esposa por allá y estábamos nosotros aquí, creo que fue un domingo también, y dice, qué bonito soy el culto, ¿quién es el que está cantando? Decía, pues Eric, le dijo mi esposa. Eric, no creo. Pues sí, soy yo. Soy yo y no soy, porque es el Espíritu en mí. No lo podría hacer sin Él. ¿Cuántos alaban a Dios?
¿Y quién le ha dado tanta inteligencia, pastor? No, el Señor. Yo no tenía esto, el Señor me lo dio. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso una de las cosas que tú tienes que disfrutar es lo que Dios te da. Hay mucha gente que está queriendo, ay, lo que tengo otro, es que yo quisiera predicar como Gigi Ávila. A Gigi Ávila le dieron su talento, le dieron su capacidad, hermano, y a nosotros nos van a dar otra cosa que Dios va a usar siempre para salvar almas. ¿Cuántos alaban a Dios? Siempre estamos pensando ser como alguien más. Pero yo le voy a decir una cosa, una de las cosas que tenemos que pensar es ser como Jesús y llenarnos de ese poder, porque ese poder nos da milagros, ese poder nos da eficacia, ese poder nos da la capacidad para hacer, gloria a Dios, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Tener talento, que es tener capacidad, significa tener la habilidad, la destreza y la facilidad para poder hacer algo y hacerlo con excelencia. Por eso yo digo una cosa: si el Señor le ha dado talento a alguien para cantar, que ese cante. Pero si Dios no le ha dado talento a usted para cantar, ni se meta ni siquiera a pensar en un especial. Ay, hermano, pero yo quiero cantar. Pídale a Dios cantar bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero mucha gente, hermano, se paran en una mesita aquí adelante, no sé, en un púlpito, y ya quiere cantar su especial, hermano, y mire, grita mejor la llorona que ellos. Y alguien podría decir, ay, pastor, pero está menospreciando a esa gente que quiere cantar. Sí, entonces vaya y pídele al Señor que cante. Porque antes de tocar guitarra yo le fui a decir al Señor, dame por favor eso. Antes de cantar yo le dije al Señor, yo quiero hacerlo. Antes de predicar el Señor me habló que lo iba a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo sé que a usted también lo puede hacer en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que la iglesia muchas veces quiere ser una iglesia, amado hermano, perdón la palabra, se oye duro y feo, pero quiere ser una iglesia mediocre, seguir haciendo las cosas como le salga. Y no es así. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces tener talento significa tener la habilidad, la destreza, la facilidad para hacer algo, pero para hacerlo ¿cómo? Con excelencia para el Señor. Una de las habilidades que el Señor me dio fue precisamente usar la computadora. Yo uso la computadora para hacer lo que yo hago, no para hacer otras cosas, porque en algunas otras cosas sí yo me quedo lejos, porque nunca ha sido mi intención aprender y ser diestro en muchas de esas cosas como programación y todo eso. Pero por lo menos yo le dije al Señor, yo quiero aprender cuando yo vi por primera vez a una persona que fue apóstol predicando con una computadora en una pantalla digital y todo el asunto, que recuerdo que tenía una pizarra digital acá y todo lo que escribía acá salía en un proyector, yo dije, yo quiero predicar como ese, con esa tecnología. Porque yo me puse a pensar, qué facilidad. Yo me puse a pensar en mi cuadernito que yo tenía para predicar, en las notas dentro de la Biblia, hermano, en estar buscando los versículos uno y otro. Y yo decía, y ese hermano solo plip, plip. Y si quiere decir algo en la pizarra, solo lo escribe, lo dibuja. No, yo quiero eso, dije. Y me fui a orar, ahí está mi esposa. Y le dije al Señor, sí, Señor, si tú deseas y ayúdame, porfa, papito, a predicar, Señor, con esa tecnología, por favor provéeme. Y recuerdo que estábamos en un tiempo, hermano, de dificultades económicas y un montón de cosas, y el Señor me envió a un lugar, se llama Sanzares en Guatemala, y me envié a ese lugar, y ahí había un pastor en la casa que alquilamos como a 4 casas, una iglesia, y había un pastor que él reparaba y vendía computadoras. En un pueblito, ni siquiera en la ciudad, en un pueblito. Y un día me lo encontré, platicamos, le platiqué que yo era cristiano, en ese tiempo pues era líder nada más dentro de la iglesia, y me dijo, ¿usted predica? Sí, lo quiero invitar a predicar, me dijo. Y fui, prediqué, fue una bendición, y me invitó a tomarme así un café, y miré que tenía computadoras en reparación, y le dije, ¿usted repara computadoras? Sí, y también vendo, me dijo. Fíjese, le digo yo, que yo quería una laptop para predicar la palabra. ¿En serio? Me dijo. Yo le vendo una en tanto, me dijo.
Y se la doy en pago si usted quiere. Y comencé a pagarle. Con los viáticos que me daban, comencé a pagarle. Y recuerdo, ¿te acordás, mi amor? Que me dijo, fíjese que ya no tengo la laptop, me está costando conseguir una, le voy a dar una de mesa, venga a traerla porque tengo la pena con usted de que no le he dado su computadora. Y no, le dije, no, yo una de mesa no me sirve. Le dijo, ¿cómo voy a llevar una de mesa a un púlpito? Ya me imagino yo con mi gran CPU, hermano, y mi gran monitor, ¿verdad? En ese entonces ya eran los monitores aquellos con una cosota atrás y ya me imaginaba yo, hermano. Y le dije, no, voy a orarle al Señor. Le dije, yo le puse a Dios esto. Si de aquí al miércoles, le dije, fin de semana, si de aquí al miércoles no ha conseguido nada, le dije yo, me voy a traer la de mesa. Y eso se lo dije a mi esposa. El martes ya me estaba llamando, hermano, ahí le tengo ya la computadora, venga a traerla. Desde ese tiempo yo comencé a predicar con computadora. ¿Qué sabía yo de computadora? Nada. Ahora en un rato puedo configurar el mensaje, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que va a salir en la pantalla, lo que es para mí, lo que, hermano, y estoy haciendo, hago mis carátulas y un montón de cosas que ya, un día de esto yo estaba pensando, ya no voy a hacer carátula, ya me llevo mucho tiempo haciendo carátula, mejor solo voy a presentar el tema como el apóstol, pero a la vez, hermano, es un talento, es algo que Dios me ha dado. Porque podrán decir, ¿y quién le hace todo eso, hermano? Pues yo lo hago. Porque Dios me dio la capacidad. Bueno, sigamos rápidamente. Quiero terminar con esto. Autoridad. El poder del Espíritu Santo nos da, número 1, hacer milagros. Número 2, eficacia. Número 3, capacidad. Y número 4, una de las cosas que el Espíritu Santo va a dar, ese poder va a dar autoridad. Autoridad. Mire lo que la palabra del Señor dice. Lucas capítulo 4 verso 32 dice: y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje, cuando Jesús comenzó a predicar, que fue lleno del Espíritu Santo antes de hacerlo, dice que después se admiraban de la enseñanza, porque su mensaje era ¿cómo? Con autoridad. Gritar en un púlpito, la gritación en un púlpito no quiere decir autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? La autoridad, hay dos tipos de autoridad. La número 1 es la autoridad intrínseca, y esa autoridad es el dominio que se ejerce porque la condición de la autoridad es innata, o sea que es una autoridad propia. Ahora, nosotros no tenemos esa autoridad propia para predicar un mensaje que es primeramente del reino de los cielos, es espiritual. Y segundo, no es nuestro, es de Dios. Se nos tiene que dar esa autoridad. Entonces está la autoridad que es la autoridad delegada. Esta autoridad intrínseca es la autoridad de Dios. Él tiene la autoridad. El Hijo tiene la autoridad. El Padre tiene autoridad. Por eso que Jesús pudo decir, ya se lo voy a decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero Él delega esa autoridad. Entonces cuando Él delega esa autoridad a través del poder del Espíritu Santo, ahora sí la iglesia, que no tenía ningún tipo de potestad, o sea, autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las cuestiones terrenales y espirituales, ahora la tiene porque le fue dada a través del Espíritu. Por eso es que usted le puede decir a un espíritu inmundo, salite, váyase en el nombre de Cristo Jesús, no lo queremos ver aquí. ¿Por qué razón? Porque usted tiene esa autoridad. Si usted no tiene esa autoridad delegada, va a salir como aquellos hermanos que salieron todos maltratados por el espíritu inmundo, porque a Pablo conocían a los apóstoles, conocían a Jesús, pero no los conocían a ellos, porque ellos no tenían delegación, no tenían poder, no tenían autoridad sobre ese espíritu inmundo. Yo le he contado a usted que en una ocasión una muchachita endemoniada le comenzaron a decir: mira, vamos a llamar a fulano de tal para que venga. Llámenlo, le decía.
Vamos a llamar al pastor de no sé dónde para que venga, llámenlo. Vamos a llamar al evangelista no sé quién, llámenlo. Y allá se recordaron de mí, hermano, allá de último, gracias a Dios. Vamos a llamar al hermano Eric, dijeron. Y cuando oyó eso, le dijo la muchachita que estaba endemoniada: no, a ese no lo llamen. Satanás sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Pero yo quiero decirte que esa autoridad no es solo para algunos, es para todos. Porque cuando tú entres a una casa, tenlo por seguro que vas a encontrar una guerra espiritual. Y que tú tienes que ir capacitado con el poder del Espíritu Santo para poder contrarrestar lo que Satanás va a querer hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Sabes que una de las cosas que va a hacer Satanás es que cuando seas tú el que vayas a estarle predicando, no van a poder hallar palabra, argumento para poderte contradecir. Van a tenerte que escuchar sí o sí, porque no vas a ir sin autoridad, sino con autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire lo que Jesús hizo entonces. Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad. La Reina Valera 60 dice toda potestad, porque la palabra potestad allí es exousia, es autoridad, poder. Exousia es uno de los 7 poderes de Dios. Ya lo vamos a ver, ese tema tan precioso, hermano. Toda autoridad. Sí, porque cuando hablamos de poder allá en Hechos capítulo 1 verso 8, ahí habla de dunamis, ya lo vimos. Pero aquí habla de exousia, autoridad. Me ha sido dada, ¿en dónde? Allá arriba y aquí abajo. Allá y aquí. Ahora les dice: por lo tanto, id. ¿Qué les quiso decir? A mí me fue dada esa autoridad y ahora yo les delego esa autoridad. Y si esa autoridad le fue dada allá arriba y aquí abajo, a ustedes también. Por eso es que a Pedro le dijo: lo que ates allá arriba será atado, y lo que ates acá abajo también, y lo que desates igual. Porque hay una autoridad que se nos fue dada. ¿Sabe? Por eso yo le digo, yo hablo mucho cuando hablo de la lengua, que debemos de saber lo que nosotros hablamos. ¿Sabía que podemos nosotros entregarle a una persona a Satanás, verdad? No sabía eso. ¿Se recuerda cuando había un adúltero que le quitó a la mujer a su papá allá en Primera de Corintios? Y Pablo le dijo: yo lo entrego a Satanás, le dijo, para que lo zarandee. Se lo entregó a Satanás. Se lo entregó a Satanás. Por eso, hermano, es que nuestra lengua hay que cuidarla cuando nosotros hablamos con la gente. Yo no sé por qué los predicadores se ponen a echarle maldición a la gente. En vez de decirle: no, Dios en este momento te va a desatar, en este momento va a romper esas cadenas, esas ligaduras, y lo que va a hacer es que vas a entrar en el reino de los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos a enviarlo al infierno a la gente. Yo aprendí eso, hermano, y yo le dije al Señor, ¿sabe qué le dije yo al Señor? Perdóname, papá, perdóname. Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando yo predicaba de esa manera. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la iglesia tiene la culpa, porque la iglesia, hermano, es morbosa. Cuando escucha eso, ahí sí, amén, gloria a Dios, aleluya, aplaude y sanganada. ¿Por qué cuando están escuchando un buen mensaje no dicen aleluya, gloria a Dios, amén, aplauden? Porque, hermano, la gente como que se vuelve morbosa, ¿no? Vea usted cuando hay un accidente. La vez pasada había un accidente por ahí, no sé, ¿no? Por el kilómetro 6, 7, 8, no sé. No, era más adelante, ¿verdad? Por el kilómetro 12. Hermano, y la gran fila de autos a paso, hermano, de tortuga. De plano le dije a mi familia: hay un accidente. Que si el accidente ahí estaba, quién sabe a qué hora ya había sido, ya había llegado la policía, ya estaban a un lado, pero como la gente pasaba.
Porque eso es lo que le encanta a la gente. La gente le encanta ver desastre, ver sangre. Hermano, es chismosa. A lo bueno no le pone atención. Usted va a ver que alguien, hermano, se va despacito cuando hay un culto, hermano, y qué alegre está ahí. No se paran, pasan de viaje. Por eso cuando la gente le encanta, le escucha, hermano, el apaleo, el no sé quién, el no sé cuándo, y esto y lo otro, aleluya, gloria a Dios, eso es lo que le encanta. A nosotros no nos mandaron a hacer eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Autoridad. La autoridad es para expulsar demonios. Lucas capítulo 4 verso 36 dice: con autoridad expulsaba los demonios, se les sujetaban. Es para sanar enfermos. La Biblia dice que Lucas capítulo 9 que los mandó y les dijo, les dio autoridad, dice, sobre los demonios, pero también para sanar enfermos. Si usted lee el verso 1. Número 3, la autoridad es para edificar. Es para edificar. Si yo tengo autoridad y el Señor me ha demostrado que yo tengo esa autoridad, no la uso para dañar, la uso para edificar. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 4, la autoridad fue dada para hablar, exhortar y reprender, según lo que le dijo Pablo a Tito capítulo 2 verso 15. Y por último, la autoridad es para que a otros sean llenos del Espíritu Santo con la autoridad que Dios me dio. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces tú vas a repartir, vas a ir a dar, no solamente la palabra de Dios, sino que también vas a ir a dar, gloria a Dios, Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Si usted tiene una duda, una pregunta, pues la va a tener que hacer por el WhatsApp si la tiene, porque ahorita pues ya no tenemos mucho tiempo. Si no, me la hace después ya personal o en los otros estudios que vamos a estar dando, porque hay como unos 14, 15, no sé, 16 temas que vamos a estar dando. No sé si vamos a poder terminar en este mes, pero lo que sí sé es que el Señor nos dice a través de su palabra que necesitamos poder para ser testigos. Si no nos llenamos de ese poder, no podemos ser testigos. No podemos ser testigos. Ahora yo comprendo cuando, hermano, hace algún tiempo atrás nos reuníamos en oración y ayuno y estábamos, por ejemplo, en un culto, en una media vigilia. Comprendo cuando la gente llegaba sin necesidad de hacerle el llamado, la gente se convertía a Cristo Jesús. Tiempos tan gloriosos y especiales. Pero yo le quiero decir una cosa: ¿es Dios el mismo ayer y hoy y siempre? Sí. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. Pero necesitamos llenarnos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos rápidamente a orar y a pedirle al Señor. Usted se va a su casa, se va a ir a meditar en esto y a pedirle al Señor la llenura del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites, nos das el privilegio, Dios, de poder en el nombre de Cristo Jesús predicar tu palabra, Señor, y aprender de ella. Señor amado, ahora hemos aprendido que necesitamos poder para testificar. Que sin ese poder, Señor amado, no vamos a poder, Dios mío, Padre celestial, hacer la comisión, la gran comisión a la que nos has mandado. Señor, por tanto, suplicamos que nos ayudes y nos llenes de ese poder, nos des de ese poder para poder tener, Señor, esa autoridad, esa capacidad, esa eficacia, Señor amado, Padre celestial, esos milagros, esos dones de milagros en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Pues queremos ser testigos eficaces, eficientes, capaces, mi Dios amado, de poder predicar tu palabra y poder tener un efecto, Dios mío santo, poderoso, que la gente se convierta a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento, este tiempo que hemos estado en tu casa.
En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, llévanos en bien a nuestros hogares. Que en nuestros hogares podamos meditar, podamos, Dios mío santo, aprender más y ser llenos también del Espíritu Santo, y podamos ser testigos de ese poder en esos hogares, en el nombre de Jesús. Te ruego y te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo, Dios mío, que bendigas a mis hermanos, sus negocios, sus trabajos, sus vidas, en el nombre de Jesús. Te pido por la vida de mi hermana Lisette, Señor amado, tome el control de su vida en el nombre de Jesús, Padre, y trae una sanidad pronta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a los jovencitos que nos están visitando, Señor, que ellos, Dios mío, no se aparten de ti, Señor, sabiendo, Padre celestial, que el tiempo de nuestra salvación está cerca, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a los niños y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gloria.